El texto hablaba un poquito sobre medios de transmisión, ¿sí? Diferentes medios de transmisión y demás. Y el primer punto justamente tenía que ver con referentes. Checarlo un poquito, ahí está. Justamente tenía que ver con referentes y teníamos que indicar a qué palabras dentro del texto se estaban refiriendo estas palabras. ¿Se acuerdan que siempre decíamos, por ejemplo, no sé, supongamos, María es doctora, ella trabaja en el hospital, y siempre nos hacemos la pregunta, ese ella, ¿de quién está hablando? ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo mismo acá. ¿Sí? Siempre nos vamos a estar preguntando de quién o de qué o sobre quién o sobre qué se está hablando, ¿sí? A quién o qué está reemplazando. El primer referente es este, both cases, ¿sí? Que significa ambos casos, ¿sí? Este es un pronombre distributivo, lo llamamos, ¿sí? Porque distribuye ambos. Cuando hablamos de ambos casos, ¿de qué casos está hablando? ¿De qué clase de casos? Voy a habilitar acá el chat. Bien, ajá, las clasificaciones, claro, como guiada y no guiada, exactamente. Bien, bien. Entonces ustedes lo que tienen que hacer cuando pasen las respuestas al Word es ponen both cases, dos puntos, guiado o no guiado, o clasificación guiado o no guiada, ¿sí? Eso es todo. Luego tenemos un which en la línea 6, que es este, ¿sí? Que dice, ¿qué proporciona un medio para transmitir señales electromagnéticas? ¿Quién o qué es lo que proporciona este medio? Está un poquito más, bueno, podría ser, pero en sí los medios no guiados, ¿sí? Esto acá. Estos pronombres, el which, el who, el that, sí, que eran los relativos, ¿sí? Después repásenlos en el PowerPoint. Generalmente se referían al sustantivo que está bien antes, ¿sí? Bien, inmediatamente antes. Bueno, y luego tenemos them, acá abajo, ¿sí? Que dice, es un medio de transmisión de señales electromagnéticas, pero no las guían. O sea, no guían a quién. Claro, exactamente, a las señales electromagnéticas. Muy bien. A quienes no guían a las señales electromagnéticas. Bien. Ok, luego más abajo tenemos un we. A ver, ¿dónde estaba esto? En la 21. Está las 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ok, we. Bueno, ese we se refiere a algo de lo que está ahí. Siempre la referencia está, vieron, está bastante cerca del referente, ¿no? ¿Se refiere a algo por lo menos dentro de ese párrafo, de esa oración? ¿Qué les parece? ¿Quiénes serían esos nosotros? Nosotros proporcionamos un resumen general. Exactamente, muy bien. Se refiere a los autores, ¿sí? Nosotros quienes, los autores, los que escribimos el libro. Bueno, no vamos a escribirlo porque es horrible.
los autores. Bien. Esta clase de referencia, ¿sí? Que no está refiriéndose a ninguna palabra dentro del texto, ¿sí? Que aparezca en el texto, recordemos que se llaman referencias exofóricas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se refieren a un elemento externo al texto, ¿sí? Por eso exofórica. Bien. Bueno, luego en la 34 dice estas frecuencias. A ver. Esta es la 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Bien. Bueno, dice, a estas frecuencias, o en estas frecuencias, mejor dicho, ¿sí? Cuando habla de estas frecuencias, ¿qué tipo de frecuencias se está refiriendo? Exacto, bien. De microondas, muy bien, ¿sí? A estas se está hablando. Muy bien, perfecto. En la 38 dice this range, acá. ¿Sí? Nos referimos a este rango. ¿Qué rango? Bien, de 30 MHz a 1 MHz. Bien, perfecto, muy bien, muy bien. Y la última dice this, que es este acá abajo, dice, esto cubre, roughly, es como decir a grandes rasgos, de, bueno, 3 por 10 a la, etc. Bueno, entonces, ¿qué es eso que cubre esa cantidad de hertz? Bien, exacto, muy bien. La porción, claro, la parte infrarroja del espectro. Muy bien. Bien, ahí está. Perfecto. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer después en el trabajo. Ponen, por ejemplo, this, dos puntos, parte o porción infrarroja del espectro. This frequencies, dos puntos, ondas, frecuencias microondas. This range, dos puntos, 30 MHz a 1 MHz. Eso es todo, ¿sí? No tienen que hacer mucho más. Bien, bueno, vamos con el punto 2, en el que teníamos que hablar sobre qué eran medios de transmisión, medios guiados, no guiados y transmisión inalámbrica. Todo esto está acá arriba, los tenemos marcados acá, en negrita. Bueno, sobre los medios de transmisión, ¿cómo los define el texto? Sí, desde ahí nomás hasta el punto donde está la definición de qué es un medio de transmisión. Sí, el path es como un camino, un sendero físico, ¿entre qué?
Bien, entre el transmisor y el receptor. Bien, es el camino, sí, bien físico entre el transmisor y el receptor. Perfecto. Bueno, luego hablamos de medios guiados. ¿Qué pasa en los medios guiados? Fíjense. Bien, el medio de transmisión. Wave, perdón. Ondas, ¿sí? Las ondas son guiadas a lo largo de ¿qué? Along es a lo largo de. Un medio sólido, exactamente. Tal como. Bueno, copper twisted pair es un par como enrollado, ¿no? De cobre, un cable coaxial de cobre o fibra óptica, ¿sí? O sea que las ondas pasan a través de un medio físico, como un cable, ¿no? Bien. ¿Y los medios no guiados, qué ejemplos da? En lugar de cable de cobre y demás, que hoy lo habíamos dicho más arriba. Bien, la atmósfera y el espacio exterior. Perfecto. Bien. Bueno, ahora sí, está bien. Bueno, y luego tenemos medios de transmisión inalámbrico, sería wireless, en el que, ¿qué pasa? Si dice esta forma de transmisión, o sea esto, ¿no? Bueno, lo dijimos hoy, que se proporcionan un medio de transmisión de señales electromagnéticas, pero no las guían, ¿sí? A esta forma de transmisión, o sea, esto de proporcionar un medio, pero no guiarlas, le llamamos transmisión inalámbrica. Bueno, bien. Luego dice, completamos las características y la calidad. Bien, vamos acá. Desde acá, empieza acá, hasta, vamos a marcarlo con otro color, así no confundimos cosas. En verde. Ay, no me deja. No me deja. Ahí está, ahora sí. Bien. Las características y la calidad de, vamos a ir hasta el punto. ¿Qué sería data transmission? Vamos por eso.
Bueno, es bastante lineal, ¿sí? Las características y la calidad de la transmisión de datos, ¿sí? Acuérdense que tenemos que dar vuelta, están determinadas tanto por, ahí va, las características del medio, bien, como hoy las características de la señal. Bien, perfecto. En el caso de los medios guiados, que lo tenemos acá al lado, ¿sí? El medio en sí mismo es ¿qué? A ver, es más importante la determinación de las limitaciones de la transmisión. Perfecto, bien. Y para los medios no guiados, porque sí acá, ¿sí? ¿Qué es lo que es más importante que el medio en la determinación de las características de transmisión? Lo tenemos acá. El bandwidth era el ancho de banda, ¿sí? ¿De qué? Eh, no. Este sería el ancho de banda de la señal, ¿no? Producida por la a transmitting antenna, le diríamos la... ahí está bien, el ancho de banda de la señal producido por la antena transmisora es usualmente más importante que el medio para determinar las características de transmisión. Bien, perfecto, muy bien. Bueno, y la última a completar sería esta que dice, en general, eh, sí, vamos hasta la antena, ¿sí? Dice, las señales en frecuencias más bajas son ajá, es decir, la señal se propaga en todas las direcciones, bien, de la antena o desde la antena. Perfecto, bien. Bueno, listo entonces el punto 3. En el punto 4 teníamos un verdadero falso. Bueno, esto está un poco más abajo. El primero dice, para los medios no guiados, la transmisión y recepción se logra por medio de una antena. A ver, fíjense que acá habla de los medios no guiados. ¿Qué les parece? ¿Es verdadero o falso? Es verdadero, muy bien. La transmisión o recepción, acá está, ¿no? Se logra por medio de una antena. Muy bien. La otra dice, para la transmisión, el medio irradia energía electromagnética a la antena y para la recepción, la antena irradia ondas electromagnéticas a los medios circundantes. Bien, este es falso, ¿sí? Porque es al revés. Está acá al lado, dice, no es que el medio irradia, sino que la antena irradia energía electromagnética al medio y para la recepción, ¿sí? Eh, la antena no irradia, sino que recoge estas ondas electromagnéticas desde el medio que rodea o circundante. Bien, luego dice,
para la configuración direccional, la antena produce un haz electromagnético enfocado. Solo las antenas de transmisión deben estar alineadas. Mm, es falso. Hasta acá viene bien, ¿no? Porque separa la configuración direccional, la antena de transmisión, ¿sí? Habla de acá de las electromagnético y demás. Pero, fíjense el tema de las antenas. ¿Solo las de transmisión deben estar alineadas? ¿Sí? Dice, the transmitting and receiving. O sea que las de transmisión y recepción. O sea que esta es falsa. Y la última dice, en el caso de la configuración omnidireccional, la señal se extiende en todas las direcciones, pero solo una antena la recibe. Esta es la última. ¿Solo la recibe una antena? ¿Sí? La clave estaría acá. ¿Sí? La pueden recibir muchas antenas, many es muchas, ¿sí? Muchas antenas. O sea que son todas falsas menos la primera, ¿sí? Bien. Y en el último punto tenemos, bueno, que hablar de qué tipos de frecuencias hay, cómo se las llama y qué aplicaciones tienen. Bueno, esto es el último párrafo. Tenemos las frecuencias de microondas, ¿sí? Que, bueno, tienen un rango de 1 giga a 100, ¿sí? Bueno, y se usa para, dice acá, es quite suitable, es como que es adecuada para transmisiones punto a punto y comunicaciones satelitales, ¿sí? Después, las frecuencias en este rango son adecuadas, are suitable para aplicaciones omnidireccionales. Bueno, y después tenemos otro rango de frecuencia que es este, ¿no? La porción infrarroja del espectro, bueno, que cubre esta cantidad de hertz. Y dice que es útil, ¿sí? Is useful, en aplicaciones de punto a punto y de multipunto, ¿sí? Dentro de áreas confinadas, o sea, de espacios pequeños, por ejemplo, un cuarto, ¿sí? Entonces ahí tenemos las frecuencias, las de 1 a 100, para qué se usan, las de 30 a 1, ¿sí? Para aplicaciones omnidireccionales, y las de infrarrojas para espacios pequeños, ¿no? Bien, bueno, perfecto. No sé si quedó alguna duda de este trabajo. Como yo les decía, este va a ser el último a entregar, ¿sí? El último entregable. Yo creo que este ya es el 5. Bueno, y ahora yo al terminar la clase les habilito el espacio y les muestro cómo subir el trabajo, pero la idea es que suban en un solo archivo Word, van poniendo trabajo 1, respuestas, trabajo 2, respuestas, trabajo 3, respuestas, y así, ¿sí? Eh, y se entregan todos juntos. Bueno, vamos entonces, voy a cerrar y vamos a hacer un poquito ahí está, la práctica para el parcial, ¿sí? Así repasamos un poco, vemos más o menos cómo va a ser, pero la idea es trabajar de forma muy similar a como venimos trabajando en los prácticos, ¿sí? No,
Vamos a hacer un poco de tiempo, referentes, los temas que estuvimos viendo, formas ING, traducción de cadenas, ¿sí? Y siempre sobre un texto. Bueno, a ver, tenemos este texto, no es muy largo, habla un poquito de redes de área local y demás, y vamos a trabajar. El primer punto dice que identifiquemos verbos en presente simple, indicar si están en voz pasiva o activa, y el segundo dice en presente continuo, indicar si están en voz pasiva o activa. Vamos a hacerlo a los dos juntos a este, ¿sí? Así ya pasamos el texto de uno. Recordemos que los verbos, a ver, vamos a ir acá, paren que ahí les comparto, vamos a hacer un pequeño repasito. Los verbos en presente simple, present simple, bien, vamos un poquito de zoom, ahí está. Los verbos en presente simple, bueno, teníamos, para empezar, el verbo to be, ¿sí? Que era el verbo ser o estar, que tenía tres formas de conjugarse en presente simple. ¿Alguien se acuerda cuáles eran esas tres formas? Podía ser de tres maneras según la persona que tengamos delante. ¿Sí? El verbo ser o estar, como decimos yo soy, ella es, ellos son. Bien, perfecto. Am, is, o are. Bien, nos están quedando 10 minutos, así que hacemos el repaso ahora porque no nos va a llevar mucho. Y cortamos y siempre, ahora, después sí empezamos con el trabajo, ¿sí? Bien, entonces esta es una posibilidad. El verbo am, is o are solo, ¿sí? Sin ningún otro verbo que lo acompañe. Bien. Y después tenemos los demás verbos, ¿sí? Otros verbos en presente simple, que recordemos que dependiendo de una persona, ¿sí? No cambiaban, o sea, era el verbo y ya. Por ejemplo, si dijéramos I work in satellite communications, supongamos una oración sencillita, este verbo, trabajo, se mantiene igual, es exactamente igual al infinitivo. Pero cuando teníamos he, she o it, ¿sí? ¿Qué pasaba con el verbo? Había que agregarle algo. A ver si alguien se acuerda. No ing, no, no, ese es con el continuo. S, muy bien. S o ES. Entonces, si dijéramos ella trabaja, vamos a decir she works, ¿sí? In ta, ta, ta. Bien, perfecto. Bueno, y estas eran las formas positivas. Con las formas negativas teníamos que usar un auxiliar delante, ¿sí? Del verbo. ¿Ese auxiliar cuál era? Para hacerlo negativo. Ahí está, bien, bien. Si yo quiero decir, por ejemplo, yo no trabajo o ella no trabaja. Estas eran las negativas. Bueno, a ver, oraciones negativas les tenemos que agregar un auxiliar. Esos auxiliares eran don't y doesn't. ¿Se acuerdan? Después viene el verbo. El verbo acá no cambia, ¿sí? No se le agrega S ni nada, porque ya estaría en el doesn't, ¿sí? Bien. Bueno, en las preguntas se arrancaba,
¿sí? Preguntas, se arrancaba con el do o el das, dependiendo de la persona, después venía la persona, ¿sí? El sujeto, había que invertir, y después el verbo, que tampoco cambiaba, ¿sí? Por ejemplo, do you study engineering? ¿Sí? Do you study. Bien. Perfecto. Esto era la voz activa, ¿sí? Cuando tenemos una persona que realiza una acción, ¿sí? En la voz pasiva, que era cuando nos enfocamos más en sobre quién o qué recae la acción, la estructura básica de la voz pasiva siempre es el verbo to be conjugado en algún tiempo y un verbo en tercera columna, ¿sí? O ed. Este tipo de verbo se denomina verbo en pasado participio o past participle. Entonces, ¿cómo dijimos que si estamos en presente simple y esto es lo que se conjuga? ¿Qué forma va a tener esto? ¿Cómo queda el to be en present simple? Que recién lo dijimos. A ver que no puedo ver el chat. Ahí está. ¿Sí? Acá tenemos to be y lo tenemos que conjugar en presente simple. Todo esto es el mismo tiempo. Bueno, ¿sí? To be en presente simple, am, is o are, ¿no es cierto? Pero ahora este am, is o are no va a estar solito como acá, ¿sí? Sino que va a estar seguido de justamente un verbo en pasado participio. Por ejemplo, the wires are connected with each other, supongamos, ¿sí? Los cables se conectan entre sí. Estoy sacando ejemplos del aire, pero bueno, la idea es mostrarles la forma, ¿sí? Entonces, tengo are y tengo un verbo en pasado participio, ¿sí? En este caso es con ed, ¿sí? Entonces, cuando tengamos el are seguido de este tipo de verbo, vamos a estar ante un verbo en voz pasiva. Bueno, y en presente simple, obviamente. Y el otro que nos queda es el present continuous, que era el que se usaba para hablar de cosas que están ocurriendo en este momento. Y acá sí, la forma era con el verbo to be, seguido de un verbo que ahora sí termina no en S, sino en ing. ¿Sí? Entonces, de vuelta, el verbo to be en presente, am, is o are, ¿no? Seguido de un verbo en ing. Estos verbos se niegan, am not, isn't, aren't, para formar la negativa, el verbo sigue estando en ing, y son los verbos que pasan delante del sujeto en las preguntas, ¿sí? Tienen que estar siempre estas dos palabras, el am, el is, el are y el ing, para que sea presente continuo, ¿sí? Bueno, esto entonces era la voz activa, ¿sí? Y la voz pasiva, ¿sí? De vuelta, tengo to be, esta es la estructura básica, el verbo to be más un verbo en tercera columna o ed. El verbo to be es lo que se va a transformar, lo que se va a conjugar en ing, en presente continuo, digo. Entonces, la forma de la voz pasiva era am, is, are, being, más verbo en tercera columna o que termina en ed, o sea, pasado participio, ¿sí? No es común encontrarlo, pero bueno, por ejemplo, yo puedo decir, the topics are being explained by the teacher. ¿Sí? Los temas están siendo explicados por la docente. Y acá tengo el verbo en voz pasiva en present continuous, ¿sí? Son 3 palabras. Como regla general, como truquito, digamos, fíjense, en la voz activa, por ejemplo, de este tiempo,
¿Cuántas palabras forman al verbo? Dos, ¿no? El verbo to be y el verbo con ing, ¿no? Por ejemplo, is y el verbo con ing. Mientras que en la voz pasiva, fíjense, ¿cuántas hay? ¿Sí? Hay 3 ahora. Entonces, la voz pasiva siempre va a ser una palabra más que la voz activa. Si en la voz activa hay 2, en la voz pasiva van a ser 3. ¿Sí? Ese truco también les puede servir para ayudarse a identificarlas. Bueno, perfecto. Bien, nos queda un minuto 20, así que cortamos acá y ahora sí, vamos a arrancar a ver el texto. ¿Sí? Vamos a dejar.